eso, porque se lo imaginan como tres dioses separados. Y no hablemos del arrianismo, que también tenía sus herejías y pensaba que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no era hijo de Dios, sino que era un hombre que Dios lo había hecho divino y lo había adoptado. También lo llamaron adopcionismo. Si se ponen a ver, eso no, ninguna cosa esa lo dice la iglesia. Pero como hay personas que agarran la Biblia, se traen dos pedacitos de Biblia y dicen que ya saben. De hecho, ahorita, modernamente, ¿quiénes son arrianos? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Los testigos de Jehová aceptan que Jesús es un hombre ideal, que Jesús es un ser humano que Dios lo hizo endiosar, pero que no es hijo de Dios, así como decir de su propia sangre, de su propia divinidad, y no es verdad. Y así como digo, de esto le digo de un montón, porque lamentablemente el espíritu del mal hace que nosotros a veces no entendemos, no preguntamos y todavía peor, a veces no estudiamos. Y por esa razón, a veces terminamos confundidos. Mucha gente se va de la iglesia porque no entiende, no comprende los misterios del Señor. Y además de eso, como se tienen normas, como se tienen exigencias, porque el mismo evangelio le dice, y enseñándole todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando yo les hablo esto a ustedes, se lo digo pensando en que más de una vez se le va a acercar personas echándole cuentos a ustedes. Y como a veces no sabemos, hay gente que piensa que la iglesia lo engañó. Hay gente que como no sabe, como tiene esas confusiones, en lugar de averiguar o de preguntar, lo primero que dicen es, me engañaron. Y sobre todo, yo creo que lo que nos pone San Pablo, hay que tenerlo presente, todo el que se deja guiar por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos quién se deja guiar por el Espíritu de Dios? Aquel que es obediente a lo que Dios enseña. Cada cosa que yo les digo a ustedes no es algo que yo agarré y me senté y me puse a pensar y yo les voy a decir lo que les digo porque eso es una doctrina mía. Nunca jamás un sacerdote puede enseñar lo que a uno le parece. Yo tengo que enseñar lo que Dios a través de su iglesia nos ha ido enseñando. Y así como ustedes tienen que ser obedientes a lo que enseña la iglesia, yo también, porque para eso Jesús dejó la iglesia. Lamentablemente nosotros a veces solo pretendemos que la iglesia sea como para, discúlpeme la expresión, parapeto, para echar el pote de humo. Como por ejemplo, lo que yo les comento casi cada domingo. Ayer bauticé y ayer fue un bautizo apoteósico. Una cosa sumamente llevada, porque todas esas bancas casi que estaban llenas. Habían como 50 personas con 4 bautizos. Muy bien, y ayer se los dije y hoy se cumplió. Tenemos hoy casi 60 personas sentados aquí. Mañana vamos a ver cuántos vienen a misa. ¿Saben cuántos vinieron a misa de esas 60 personas? 2. Y porque son cursillistas. Los demás, no. Y entonces no nos damos cuenta que el bautizo nos tiene que hacer a nosotros misioneros, nos tiene que hacer discípulos. Un bautizado que no se hace misionero, lo que tiene es una cascarita, se echó una pintura de cristiano, pero no es cristiano, no vive como cristiano, no actúa como cristiano, no está haciendo lo que Dios pide. Y entonces lo que hacen es usar lo que Dios nos pone. Lamentablemente pareciera que se burlan de los sacramentos del Señor. Y fíjense, para exigir el bautizo, para exigir el matrimonio, madre mía, padre, vengo a casarme, padre, vengo a que me bautice el muchacho. Pero para decir, yo voy a venir a misa, yo me voy a confesar, nadie. Porque ahora todos tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones.
Y con esas confusiones, por supuesto que cualquiera va perdiendo. Y dese en cuenta, a la inversa también es cierto. Si yo solo si yo solo predico, pero no bautizo, entonces me convierto en desobediente, porque el mandato del Señor es: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que conoce al Señor Jesús se tiene que bautizar. Y esa tarea, fíjense que ahora está un poco más difícil, porque ahora todo el mundo le ofende que uno quiera predicar a Cristo.